Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico. Los saludo a todos mis hermanos que están ahí conectados. Lizzy Torres, la primer conectada. Muy bien, ¿cómo estás, Lizzy? ¿Todo bien? Em, bueno, esperen que activo acá en Facebook. Ahí está, estamos en público. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Quiero ir saludando a todos los hermanos que se van a ir conectando. ¿Cómo estás, Lizzy? Espero que bien. No sé si estarán ahí conectados mis queridos hermanos. Hoy vamos con todo, con lo que es el estudio bíblico. Así que hoy continuamos. Ayer estuvo muy bueno, ayer estuvo muy lindo, una introducción bomba. Y hoy también tenemos más palabras. Así que hoy continuamos con el capítulo, una parte del capítulo número 1 y parte del capítulo número 2. Wendy, ¿cómo andas, Wendy? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ahí todos mis queridos hermanos? Acá estamos viendo, esperen un segundito. Acá estamos. Bueno, acá Celeste, ¿cómo andás, Celeste? ¿Todo bien? Hoy te vi por el canal de Will. Así que bueno, qué bueno que están ahí conectados todos. Bueno, Agustín Chamorro, ¿cómo andás, Agustín? ¿Todo bien? Maguela, ¿cómo andás, Maguela? Narcisa, ¿cómo andás, Narcisa? Dios te bendiga. Bueno, ahí estamos saludando a todos los hermanos. Agustín, ¿cómo estás? Saludamos a Wendy, ahí vamos a empezar. Pacemaker, muy bien, ¿cómo andás, Pacemaker? Qué buen nombre. Gaby Oresoli, ¿cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Qué lindo verlos a todos ahí conectados. Bueno, ahí ya de a poquito se van conectando, la gente va llegando al baile, dice la canción. Hoy va a estar muy bueno. Hoy vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con cómo Dios va a usar los instrumentos que Dios usa. Vamos a ver que ahora, a partir del versículo número 5, Israel, o sea que el pueblo de Judá y de Benjamín, van a volver a su tierra, después de 70 años de cautiverio. Pero de mientras me gustaría, no sé, yo les digo, si quieren poner me gusta, no me enojo, no sé, digo, como hay varios conectados y no hay ni un solo me gusta, pero bueno, yo se las tiro nada más, no les cuesta mucho. Había un Dante Lover en el chat, en el live. Ah, no lo vi. ¿Qué decía? Se rasgaba las vestiduras, seguro. ¿Cómo andas en mi cocina? Muy bien. No soy pastor. No soy pastor, tampoco lindo, así que hermano en Cristo. Fer Leal, ¿cómo anda? Ya puso me gusta. Prendan a mi hermano Fer Leal, que puso me gusta. Iván Rosario, ¿cómo anda Iván Rosario? ¿Cómo están? ¿Cómo anda la gente? Bueno, ahí se van conectando y eso me agrada. Bueno, vayan sacando sus Biblias en Esdras, capítulo número 1, que vamos a continuar. Ahí estamos saliendo en TikTok también, así que bueno, acá estamos en TikTok para todos los hermanos que se van conectando. Jesús García, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, le pasamos a informar a todos los tiktokeros que se van conectando que vamos a empezar con el libro de Esdras. Este es el segundo estudio que hacemos. Vamos a ir al capítulo número 1. Y ya estuvimos viendo ayer, bueno, ayer vimos un montón de versículos donde tratamos de armar todo desde donde partimos. Recuerden de que estamos con Esdras y estamos volviendo del cautiverio. ¿Qué representa esto para nuestra vida espiritual? Para nuestra vida espiritual lo que significa es estar en Babilonia, es estar en el mundo. Entonces, el cristiano que está en Babilonia, en el mundo, puede ser sin Cristo, que no conozca a Cristo y decir, bueno, yo no conozco a Cristo y vivo en el mundo, bueno, está en esclavitud, está en Babilonia. O puede ser que conozcan la palabra de Dios, conozcan la sangre de Cristo, una Biblia, una iglesia, pero que vivan en Babilonia. Entonces, lo que va a significar es que el Señor va a llamar a su pueblo.
de todas las iglesias, de todas las religiones, de todos lados, y no estoy hablando de la segunda venida y esto, que si bien a veces lo tratamos, pero vamos a ver que nos va a mostrar de que cómo el Señor nos llama a Jerusalén, porque venimos de una vida rock and rollera. Venimos con sexo, venimos con droga, venimos con rock and roll, con apatía a Dios, con religiosidad, lejos de Dios. Esto es lo que significa Babilonia, estar en cautiverio, estar en esclavitud. O sea que el diablo se enseñorea de nosotros y nosotros pensamos que estamos adorando a Dios. Esto es lo que pasa con la mayoría de los que encontramos en las iglesias. En el sistema religioso muchas personas piensan que son salvos y nos encontramos con que se están yendo de cabeza al infierno. Mec L, ¿cómo estás? Siervo, ¿cómo anda el siervo fiel? Qué lindo verlos a todos ahí. Así que partimos desde acá. Levante la mano, diga, yo estoy en Babilonia, sí, y a mucha honra, como decía Dante Gebel. Pecá, decía, pecá con dignidad, no sé cómo dijo, pero no lo estoy fomentando esto, sino que lo que estoy queriendo es que nos asinceremos y decir, bueno, estoy muy lejos de Dios, quiero volver. Pero acá vamos a ver que esto viene y depende de parte de Dios. Bueno, ¿qué les parece si vamos abriendo la Biblia? Hoy seguramente vamos a ver el capítulo número 1, lo que queda, y el capítulo número 2. Así que prepárense, agárrense de las manos, porque hoy se viene con todo. Muy bien, Celeste está llena de monedas. Me está enviando monedas. No sé en qué andará, no sé qué negocios estará haciendo, pero tiene muchas monedas virtuales. Denle tap tap, muy bien, ayuden con el tap tap, por favor, eso hace que tenga mucho alcance la página, el canal, los estudios más que nada, ¿no? El canal en sí. Bueno, Cris Telles, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. Oh, perdón que estoy bostezando, perdón, pero venía bien, estaba preparando el estudio y no tenía. Ahora empiezo y empiezo a bostezar. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, hoy vamos a ver el regreso a Jerusalén. Empezamos nuestra expedición. Es como decir, Juanito, deja a tu amante, deja de ser religioso, deja de vivir en pecado y volvete a Cristo. Es como esto, volver al primer amor. Entonces vamos a ver que Esdras nos va a hablar de restaurar. Personas que por ahí ya conocimos a Dios y dejamos ese primer amor, dejamos de amar a Dios. Qué dolor dejar el primer amor. Yo me acuerdo que cuando llego a Cristo era todo rock and roll, cantaba, lloraba, leía la Biblia, iba a la iglesia, me peinaba con la raya al costado, me ponía perfume, iba y bendito sea Jehová la roca, todo bonito. Pero después me pinché, después empecé a estar apático, después ya me costaba ir a la iglesia, después ya no quería, después era un fastidio ir a la iglesia. Ay, lo que me costó recuperar ese primer amor. Volver a enardecerme, volver a estar apasionado. Ay, lo que me costó, no se imaginan. Pero bueno, me costó porque tuve que llegar a tocar fondo. Toqué fondo y bueno, ahí es donde empecé a buscar a Dios, el único que me salvó, que me sacó del pozo. Entonces, bueno, es ahí donde empezamos a tener esa comunión. Bueno, miren, muy bien, ahí estamos, muy bien, gracias ahí Celeste, anclando el contenido, lo que vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de restaurar. Nosotros por ahí venimos con heridas del alma, venimos con resentimiento, con pecado, con muchas cosas que nos impide llegar a Dios, adorar a Dios. Entonces, este es el objetivo de este libro. Restaurar, vamos a restaurar todo lo que está en ruinas, reedificar. Vamos a reedificar nuevamente reedificar lo que es nuestra vida con el fundamento de los apóstoles, la palabra, bueno, de esto se trata. Pablo Villam, saludo desde Posadas Misiones. Qué lindo Posadas Misiones, me gusta Misiones. Bueno, vamos a ver que esto es volver al primer amor. Lo que vamos a ver en Esdras es restaurar, volver a Jerusalén, que estaba todo abandonado, que estaba todo... Y a lo largo de la historia pasó esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Elías, ¿quién era Elías? Sí, Elías, que le corta el cuello a los profetas de Baal? ¿Qué es lo que había pasado? Cuando van a hacer un altar para hacer los sacrificios, de que él desafía a los profetas de Baal, dicen que el altar estaba abandonado. ¿Qué significaba esto? Que no se hacían sacrificios. ¿Qué significa esto? Que no oramos, que no pedimos perdón, que vivimos como queremos. Eso es un altar abandonado. Carmen Ríos, ¿cómo estás? Miguel Bueso, ¿cómo estás, Miguel? Saludos, Dios los bendiga a todos.
Pero bueno, en simples palabras, lo que va a pasar es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Muchas personas piensan que es ir a un recital, a un estadio, se juntan 40 iglesias y empiezan a saltar. Y después empiezan a llorar todos juntos, después viene un chamán estrella y empieza a tirar fuego y todo, ¡guau! ¡Qué bonito! Y saltan todo y piensan que eso es un avivamiento. No, un avivamiento son pequeños núcleos que vuelven al primer amor. Hermanos que vuelven a adorar a Dios, que vuelven a tener un encuentro, que se arrepienten, que empiezan a ponerse a cuentas con Dios. Eso es un avivamiento. Y qué lindo si hay 2 o 3 en mi nombre que empiezan a buscar a Dios, empiezan a congregar. Eso es un avivamiento. Entonces, si en una iglesia de 3 personas están reuniéndose, están estudiando, están buscando a Dios, bueno, ahí hay un avivamiento, cosa que antes no hacían. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? No sé si comenzamos, ¿les parece? Moisés Aguilar, ¿cómo andás? Luciano, muy bien, ahí haciendo tap tap. Daniel Venegas. Muy bien, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos con el capítulo, vamos a ver el contexto. Capítulo número 1, versículo número 1. En el versículo número 1 nos dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jeremías, la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué vemos acá? Había una profecía de que el pueblo de Israel no iba a desaparecer, sino que iban a volver a su tierra después del cautiverio. Esto iba a ser después de 70 años. Entonces, para que acontezca esto, cuando ya se estaban por cumplir los 70 años, el Señor nos dice acá que despertó Jehová el espíritu del rey de Persia, de Ciro. Fíjense que acá vemos Dios despertando. Esto es un avivamiento. Que Dios despierta ese abrir los ojos. Entonces, J, ¿cómo anda J? Entonces nos dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Acá es donde hace un escrito, un acuerdo legal donde los que vivían en cautiverio en Babilonia, los judíos que vivían en Babilonia, van a volver a su tierra por escrito. Acá estamos viendo de que esto es obra de Dios, porque ellos no podrían salir por sus propios medios. Fíjense que siempre lo mismo. El Señor cuando nos hace libres de la esclavitud es porque el Señor tiene la misericordia de ir a buscarnos y rescatarnos. Fíjense que acá Dios es el que está tocando el corazón de Ciro, el rey de Persia, para que los deje libre. Fíjense, y lo mismo pasa con la salvación. La salvación viene de parte de Dios. La salvación viene de parte de Dios, no es que nosotros nos portamos bien y Dios te salva. No, por eso acá estamos viendo cómo Dios actúa en búsqueda y en rescate de su pueblo y hace lo que tiene que hacer. En este caso, le abre los ojos a Ciro. En el versículo número 2 nos dice, así dicho Ciro, el rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Ciro reconoce de que Jehová es el Dios de todo y que le dio todos los reinos que tiene. Él era el amo y señor de la tierra en ese momento. Dice, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios habla con Ciro y le dice que vayan a Jerusalén, el pueblo, el pueblo, para reconstruir la ciudad y el templo. Versículo número 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, que sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá. Fíjense qué es lo que pasa. El Señor les dice, a ver, en Babilonia vivían 10 puntos. En Babilonia vivían, pero ahí había, porque a ver, ¿qué es lo que representa Babilonia? Babilonia representa los placeres del mundo. Egipto representa el mundo, pero representa la aflicción, el azote del faraón. Pero Babilonia representa el buen vino, el tomar, el sexo ilícito, las mujeres. En Babilonia habían jardines flotantes, había mercaderes, gastos, capitalismo, todo lo que quieran. Vivían felices ahí. Y esto es lo que pasa, cuando Dios llama, Dios va a despertar y van a volver a una tierra en ruinas. ¿Quién diría eso? Deja tu casa, deja tu confort, deja todo y volvé a una tierra que está en ruina y una tierra que es un hazme reír. Porque Jerusalén y todo lo que era Judá y todo lo que era el territorio de Israel era meme, era burla, era, ¿cómo era? Proverbios, no, ¿cómo eran? Refrán, ellos eran refrán. Es como decir, bueno, me va peor que a Jerusalén, es como decir, tengo más mala suerte que Jerusalén, soy más malo que... Bueno,
todos los chistes y los refranes eran en cuanto a Jerusalén como un hazmerreír. ¿Quién dejaría Babilonia, sus tierras, su posesión, su cultura? Porque en 70 años, mis queridos hermanos, yo me voy una semana a España y calculo que vengo hablando, pues tío, vengo hablando con un acento y ya se me cambió la cultura. Imagínense con 70 años. Con 70 años habían perdido la identidad, habían perdido quién era el Dios de Israel y todo. Pero el Señor tiene preparado un remanente. Y acá lo que está diciendo Ciro, él le dice que haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, como diciendo, Ciro le dice, muchachos, los judíos que quieren ir a Jerusalén, vamos, vayan para allá que tienen toda... Muchos decían, bueno, sí voy, bueno, yo amo a Jehová, pero tampoco para dejar mis pertenencias, yo tengo acá mi familia, tengo todo, ya eché raíces. Bueno, este llamado no era para todos. Esto era para el remanente, y ahora vamos a ver qué tipo de remanente. Porque acá, y atento con esta palabra, porque acá el Señor dice que el Señor despertó a Ciro, despertó algo. Y vamos a ver que el Señor empieza a despertar a su pueblo para que vaya a su tierra. Y esto es lo que está empezando a hacer el Señor y lo que hace a lo largo de su historia con su pueblo. Le da ese despertar, ese avivamiento. Y ahí empieza el proceso de restauración. Y espero que nosotros seamos parte de esta restauración que Dios está haciendo. No es que me quiero poner en profeta ni nada de esas cosas, pero el Señor siempre llama a su pueblo a que vuelva a Jerusalén y que deje Babilonia. No hace falta ser un profeta para decir que vivimos en Babilonia. Entonces, fíjense que acá nos está diciendo que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y también da como un decreto, miren en el versículo número 4 del capítulo número 1 de Esdras, y dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Vos vivís cerca de algún judío? Ayúdalo. ¿Para qué era esta ayuda? Para que dejen toda su tierra y que vuelvan a Jerusalén. Era un tema, ¿eh? Era un tema, era como, porque esto no es como hacer una mudanza de que digo, bueno, vendo todos mis bienes, cargo todo y me voy a Jerusalén. No es que te cambias de vivienda, no, dejas todo en Babilonia y te vas sin nada a Jerusalén. Te vas con lo justo y en Jerusalén no hay nada. Es todo ruinas. Entonces por eso Ciro le está diciendo, ayúdenlos. Miren cómo Dios tocó el corazón de Ciro de tal manera que dice, ayúdenlos. Entonces le está diciendo que ayuden a los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces le está diciendo que los ayude para todo emprender este viaje. ¿Y para qué? Para levantar el templo, para levantar la casa en Jerusalén. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Empieza la obra. Empieza ya desde acá. Ya fíjense cómo Dios está poniendo los recursos necesarios. Ya Dios está tocando el corazón de Ciro y de los pobladores de Babilonia para empezar a ayudar económicamente para levantar el templo. Fíjense cómo viene Dios de la mano. Y vamos con este versículo. Vamos al Salmo 127. Si no me equivoco, porque ustedes saben que siempre me equivoco los versículos. Salmo 127. Y miren lo que vamos a ver acá. Miren lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa esto? Mis queridos hermanos, si Jehová no edifica la casa, ni te molestes, ni te muevas, ni te mosquees en decir, el Señor me llamó, voy a levantar mi iglesia, voy a hacer, ni se te ocurra. Mis queridos hermanos, ¿ustedes cuánto hace que me conocen? Ya hay hermanos que nos conocemos hace varios años, nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Ustedes me vieron a mí alguna vez que haya dicho, bueno, estoy poniendo mi propia iglesia, estoy convocando gente, alquilé un lugar, es muy bonito, tengo sillas, ahora se va a llamar Iglesia Los Tiburones de Cristo,
Ahora, ¿me vieron alguna vez hacer esas cosas? No. Me gustaría predicar y sí, obviamente, amo servir a Dios. Pero lo que hay que saber es que hay que saber esperar los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no edifica la casa, si Dios no te pone los medios, no tenés que hacer nada, aunque así me muera. Por eso, mis queridos hermanos, yo no soy esos locos que dicen, bueno, no, me saco un préstamo, alquilamos un local muy bonito y vamos que Dios nos va a prosperar. No, no, ¿de dónde sacaste eso? No, yo me muevo, en el caso mío, y es como deberíamos obrar conforme a las Escrituras, es esperar en Jehová. Si Dios te abre las puertas para que pase algo, te pone las personas indicadas y empieza a ponerte los recursos, ahí puede ser, bueno, vamos a ver si esto lo sostiene Dios. Si no, no, hermanos, no vayan de cabeza a hacer cosas que tienen en el corazón. Y esto significa muchas veces reprimir ciertos deseos, ciertos sentimientos de querer servir. No, porque hay mucha gente que se pierde. No. Si Jehová no edifica la casa, ni te molestes en hacer un estudio bíblico, en abrirte un canal de YouTube. Mis queridos hermanos, ¿saben cuántas personas me dicen, hermano, me quiero abrir un canal de YouTube? ¿Cómo puedo hacer? Yo le digo, bueno, ¿querés tener un canal de YouTube? Agarrá este dedo y poner rec y grabate, hacé estudios y subilos. No hay mucha ciencia. Pero por ahí quieren que le des una fórmula mágica para tener alcance o que le des difusión y todo. Pero ¿saben qué? Terminan en la nada esos canales. Porque hacen un video, dos, tres, ven que fracasa y cierran esos canales o quedan canales muertos. ¿Qué es lo que pasa? Versículo número 1 del Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Por eso Dios trabaja con nuestra paciencia, esperando. Nosotros tenemos que esperar el tiempo justo. Es como decir, por ejemplo, un equipo Gerson Ulvan, deja de pavear porque te bloqueo, no tengo ganas de aguantar a los plomos, porque estamos viendo un estudio bomba, lindo, personas que están estudiando y aparecen los bobos, ¡ey, no le crean, es un mentiroso, es un tonto! Vos sos el tonto que entra a TikTok para molestar. Bueno, Rocco, querido, ¿cómo andas, Rocco? Hace rato que no andaba por TikTok, pero acá volvimos. Pero en YouTube seguía, siempre sigo. Hablas más de Benecer. Hablaba con H, Gerson, dejate joder. Martín Mamani, ¿cómo anda mi querido hermano? ¿Cuánta enseñanza en un solo versículo? Solamente en un... Y estoy tratando de recortar porque tenemos que arrancar, pero esto es importante. Por eso, mis queridos hermanos, si Jehová no edifica la casa, significa que Dios no te está dando los recursos. No se te ocurra pedir un préstamo. Cuando un pastor pide un préstamo, ya no viene de parte de Dios. Eso lo estás haciendo en la carne. Por ejemplo, hay pastores que dicen, bueno, hicimos un estacionamiento para 800.000 autos, hicimos esto, ¿y de dónde sacas el dinero? Y bueno, le ahorcamos al pueblo para que hagan trabajos productivos. Sí, pero así cualquiera. No funciona así, que yo con mi obra, pidiendo ofrenda, pidiendo diezmo, así cualquiera hace una obra. Pero ahí te estás volviendo un enemigo de parte de Dios. Entonces, lo que tienen que entender es que lo que nos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, mis queridos hermanos, todo lo que vayan a hacer, ustedes primero tienen que estar en paz, en paciencia, en silencio, estudiando, meditando, esperando a que el Señor te abra una puerta. Yo les digo una cosa, miren cómo funciona esto. El apóstol Saulo tiene un encuentro con Cristo. Buenísimo, gloria a Dios, amén, aleluya, tenía mucha Biblia, todo bien. Bueno, él empieza a predicar en unas sinagogas y después hay como un vacío y está, no recuerdo cuántos años estuvo, creo que más de 10 años, en empezar a predicar. Pablo estuvo en silencio durante más de 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Después de los 10 años, viene Bernabé era, ¿no? Sí, Bernabé, y le dice que van a abrir una iglesia en Antioquía. Pablo, ¿querés venir a predicar conmigo a Antioquía?
Olvídate, dijo Pablo, me estuve preparando por estos 10 años, estuve enardecido, estuve esperando, orando, no veía la hora, estaba desesperado por predicar. Por eso Pablo se aguantaba los azotes, se aguantaba que lo apedreen, que lo insultaran, que le digan que no era apóstol de todo, porque estaba preparado, estaba curtido, estaba listo. Cuando el Señor le abrió la puerta, estaba... Es como decir, hagan de cuenta que estás jugando al fútbol y hay un equipo y vos estás de suplente. Bueno, mientras estás de suplente tenés que entrenar y dar el máximo, estar listo. Pasa un partido, no te ponen, vos seguís entrenando, seguís yendo al gimnasio, comés bien, estás bien mentalmente, todo, otro partido, no te ponen, pero vos seguís trabajando, vos seguís entrenando. Hasta que en un momento dice, bueno, faltan 10 minutos. ¿Estás listo para entrar? Sí que estoy listo. En estos 10 minutos voy a dejar la vida. Y es así como se entra a la cancha. Y de esta manera, igual. El que quiera servir a Dios va a estar mucho tiempo esperando en silencio, estudiando, meditando, mortificando pecados, esperando con un espíritu sensible a la voz de Dios. ¿Cuándo es el momento? Y cuando es el momento, estás en llamas. Estos son los llamados de Dios. No el pingüino que, bueno, se me parece que voy a ser pastor, me pongo a predicar y no tienen el llamado, no tienen peso por las almas, no están preparados, no están templados. Bueno, por eso acá estamos viendo que viene de parte de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor, en el versículo número 4, nos dice de que ayuden a los judíos. Dios ya está poniendo los recursos. Esto era imposible ir. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy diciendo que era imposible porque había una lejanía. Ahora vamos a ver que habían 1400 kilómetros de distancia. Era una locura para algunos decir, bueno, nos volvemos a Jerusalén. Era una locura. Bueno, entonces el Señor empieza a proveer, empieza a darle los recursos. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿saben qué? Yo les voy a decir algo. Si yo tengo una iglesia chiquita de 15 personas y me gustaría agrandarla, por ejemplo, pero si no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo gente, lo que significa es que Dios no te quiere dar por ahora. Cuando el Señor te da los recursos, Él hace la obra y nosotros tenemos que estar listos y dispuestos. Mientras nos quedamos tranquilos. Entonces, cuando a algunos predicadores se les ocurren de que van a hacer ciertas cosas en las iglesias y hacer cosas, si Dios no te lo aprobó, en vano estás trabajando. Te vas a endeudar, va a ser pérdida, no va a prosperar. Pero bueno, acá estamos viendo que le dan ofrendas voluntarias, todo para la casa de Dios y para este viaje. Y ahí comienza el capítulo número 1, versículo número 5, el regreso a Jerusalén. Ahí estamos nosotros, volviendo del mundo, del rock and roll del mundo, ahora nos volvemos a Cristo, volvemos al primer amor. ¿Les parece? Este es el objetivo, esperar con paciencia. Exactamente. No me apareció la notificación. No hace falta que les aparezca la notificación. Tienen que ir 19:30 horas de Argentina y entrar y decir, vamos a estudiar. Porque YouTube es medio traicionero. Isabel, Cristina, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Natalia Hernández, ¿cómo estás? César Cristian Barraza, ¿cómo andás? Quiero saber si venís a predicar acá en La Plata. ¿Me podrías avisar? Tendríamos que hablar. No tengo problema yo en predicar, pero dijo, a ver si a veces son pentecostales que me están esperando para agarrarme a las piñas. Ya veo que voy a predicar. Bueno, ahora su Biblia se corta la luz. Entonces, a veces, obviamente, cuando nos invitan a algún lado, todo, tenemos que conocer a las personas y obviamente siempre accedemos, pero bueno, tienen que haber las precauciones necesarias de con qué ánimo se está invitando a las personas. Pero no hay problema, César, así que en mi canal se ponen en contacto. A ver, ahí le paso mi contacto, César. Después lo hablamos en privado, pero sí, me queda cerca La Plata, ¿no? Estoy dentro de todo cerca. 16 0 4 50. Este es mi número. Así que no hay problema. Después charlamos y vemos. La Plata conozco. Yo estudiaba ingeniería, grabación en La Plata. Conozco. Bueno, tengo hermanos también ahí por La Plata. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos. ¿Qué vemos acá? El regreso a Jerusalén. Ahora empieza el viaje. Ya el Señor les está diciendo
ya Ciro les está diciendo, si hay gente que quiere entrar al grupo de WhatsApp, me escriben y los agregamos al grupo, que tengo un grupo de WhatsApp, que ya ahora que pasó un poquito la tormenta iré volviendo porque era muchos ataques, entonces quería estar ajeno a todo y no involucrar a nadie. Después, bueno, después ya en algún momento charlaremos. Ustedes ya vieron los ataques que tuve. El que sabe todo, me dice uno. Dejen de llorar, yo no sé a quién les pegué, a quién de sus ídolos le pegué. Pero bueno, comenzamos ahora. Fíjense, acá vamos a ver que el pueblo de Dios, el remanente, va a emprender un viaje. Ahora, la pregunta es, fíjense cómo funciona esto. ¿Por qué se encuentra el pueblo de Israel en Babilonia? ¿Por qué el Señor ejecutó un juicio tan grave? ¿Por qué terminó ejecutando un juicio tan severo? Y ahora estaban en Babilonia por la idolatría. Ellos eran idólatras a más no poder. Vivían en los lugares altos, vivían siempre con deidades. Bueno, era mucha idolatría. Bueno, en Babilonia se les quitó la idolatría. Ustedes van a ver que a partir de acá ya el pueblo va a tener otros problemas, pero ya la idolatría, como estaba acá, se curó. Entonces acá estamos viendo que la disciplina de parte de Dios fue efectiva. Entonces lo que estamos viendo es que ahora va a regresar un pueblo disciplinado. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Pongan la fecha en el momento en que el Señor los azotó. Pongan la fecha. El Señor me pegó un azote, yo me acuerdo, les puedo dar fecha, pero bueno, lo guardo para mi diario íntimo. Y ahí es donde tenemos el encuentro con Dios, donde se nos quita o se nos quita. Y ahí estamos viendo que el Señor al quien ama disciplina. La disciplina es muy buena, lo que pasa es que es jodido, a nadie le gusta ser disciplinado. Pero se aprende. Esto de lo que yo le estaba diciendo recién, de que yo no me abro una iglesia, no hago cosas o que el Señor si pone los medios, no tengo problema, voy a la guerra, si el Señor me dice haz esto, haz lo otro, no tengo problema, que me ponga todos los medios, me abrió las puertas por las redes sociales, voy por ahí. ¿Se entienden? Entonces, lo que va a acontecer ahora es que van a volver disciplinados, un pueblo que va a volver porque van a dejar Babilonia y van a ir a Jerusalén porque van a buscar a Dios, van a adorar. Y esto es lo que va a pasar con nosotros. ¿Ustedes están dispuestos a dejar el confort del mundo para entregarse a Dios? Le estoy diciendo ahora, ¿eh? Dejamos todo lo que es el confort, el rock and roll, el sexo ilícito, todo lo que es ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos si nos vamos a entregar a Dios? Bueno, vamos a ver acá qué es lo que pasa. Ya estamos viendo que el Señor purgó la idolatría, ya están mansitos ya y vuelve un pueblo. Vamos con el versículo número 5 y comenzamos. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Miren lo que tenemos acá. Se empiezan a levantar los líderes, se empiezan a levantar hombres formados por Dios que ya los fue preparando, que eran líderes de la casa paterna de Judá y de Benjamín. Fíjense, de Judá tiene que ser sí o sí, porque por acá va a venir la semilla mesiánica. De Belén, que era una ciudad de Judá, por ahí va a venir el Mesías, entonces no podía quedar fuera del plan. Las otras tribus sí, las 10 tribus del norte se borraron todas. Esta no. Y Benjamín, que también eran parte de las 2 tribus del sur. Y la promesa era que iban a volver al reino del sur, que era Benjamín y que era Judá. Por eso, a ver, Benjamín eran muy religiosos. Eran extremos. De ahí salió Saúl, que era picante. Saulo de Tarso era de Benjamín. Hasta en un momento en Filipenses él se empieza a jactar y dice: yo soy circuncidado al 8º día, soy judío de judío, yo soy de Benjamín, como diciendo, wow, este es de los buenos, de Benjamín. Eran muy religiosos. Y de los sacerdotes y levitas. Fíjense qué loco que lo que estamos viendo es que hay sacerdotes y levitas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que 70 años después en Babilonia hayan sacerdotes? Bueno, los levitas eran de la tribu de Leví
y que de la tribu de Leví no tenían territorio, pero estaban dispersos por todas partes, que eran los que se dedicaban al sacerdocio. Pero habían sacerdotes que vivían en Babilonia. ¿Qué significa esto? Estas personas, estos sacerdotes, estudiaban la Torá, la Biblia, todo lo que tenían hasta el momento, los libros que tenían, pero no podían practicar el oficio, porque no estaban en el templo, no podían hacer sacrificios, no podían hacer nada, pero ellos eran sacerdotes, pero estaban en cautiverio. ¿Qué representa esto? Babilonia representa el mundo. Nabucodonosor representa a Satanás. Y estos sacerdotes significa que están al servicio de Dios, pero están en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos pastores hay hoy en día que se dicen ser pastores, que tienen sus iglesias, pero viven en Babilonia y no pueden ejercer su servicio? Aunque tengan gente, aunque oren, aunque lloren, aunque hablen en lenguas, aunque hagan todo un show y parezcan que son predicadores, pero viven en Babilonia. Viven en el mundo. Guillermo Maldonado, a él le dicen pastor, hasta apóstol le dicen, pero él vive en Babilonia. Vive en cautiverio. No conoce Jerusalén. Entonces, y esto es lo que va a pasar y así con los cristianos. ¿Cuántos falsos cristianos nos encontramos hoy? Hay falsos cristianos que no conocen a Dios, pero se hacen llamar cristianos, van todos los domingos a la iglesia, se sientan, cantan, lloran. Bueno, acá estamos viendo lo mismo. Estos eran sacerdotes, pero no tenían un sacerdocio. Entonces, lo que vemos es que el Señor está llamando a todos los que están en cautiverio, que estaban haciendo todo mal, ya viviendo en el mundo o ya viviendo en el sistema religioso, pero torcido, mal. ¿Se entiende? Pero dentro de todo eso el Señor estaba preparando a hombres como Esdras, que en soledad, hombres como Juan el Bautista, hombres que los va preparando. Entonces, de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá ya se empiezan a levantar los líderes. Hay sacerdotes y levitas, obviamente, tienen que estar porque el Señor los va a preparar para que levanten Jerusalén nuevamente. Entonces nos dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué vemos nuevamente? Ningún profeta se quedó viviendo en Babilonia y murió ahí. Varios. Ezequiel nos contaba de que Ezequiel estaba profetizando desde Babilonia. Lo que estaba profetizando en Ezequiel era en Babilonia a estos mismos sacerdotes, me imagino, todo el sistema religioso. Daniel queda en Babilonia, sí, Daniel queda en Babilonia, pero no vuelve a Jerusalén Daniel, porque algunos dicen que por ahí ya estaba viejo, este era un viaje muy largo, era empezar todo de cero. Otros dicen que Daniel por ahí les convenía de que esté sirviendo en los lugares altos jerárquicos de Babilonia, que iba a beneficiar más a Jerusalén desde ahí. Pero bueno, habían. Bueno, miren lo que acontece. El Señor está levantando a todos los de Judá, a los de Benjamín, y a los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué vemos acá? El Señor es el que despierta. Viene de parte de Dios el avivamiento. No viene de parte de que al pastorcete se le ocurra hacer una campaña el domingo, un domingo feliz donde reparten sanguchitos y todos saltan y cantan y dicen esto es un avivamiento. No, no depende de eso. Ni tampoco depende de lo mucho que grite el pastor. Porque hay personas que piensan que te van a despertar con gritos. Porque el Señor te dice que te levantes ahora, que tomes la lanza y que vayas hacia la victoria. Eso no va a despertar. Te va a dar una euforia, vas a saltar. Tampoco el miedo. El rapto secreto. Ya tenemos los días contados, el Señor viene. No se va a despertar nadie por eso. No hay ninguna estrategia humana que pueda despertar el espíritu de una persona. Lo único que podemos hacer es la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Esto es lo que va a despertar nuestro espíritu. Entonces nos dice que
Todos aquellos cuyo espíritu, ¿quiénes son los que van a venir a Jerusalén? Los que Dios le está despertando el espíritu. Por eso hay un avivamiento. Por eso estos eran locos. Estos eran unos locos de la guerra, dejar todo el confort de Babilonia, que en Babilonia estaban viviendo bárbaros, ¿eh? Es como decir, nosotros decimos, porque nosotros pensamos que estaban en esclavitud, no significa de que estaban con un azote. Nosotros nos imaginamos como que estar en esclavitud. ¿Se acuerdan esa película Raíces, que era que había un negrito cuntaquinte que trabajaba y le daban con el látigo? Claro, nosotros pensamos que el cautiverio era eso. No, en Babilonia estaban, pero en Cancún estaban, ¿eh? Cosechaban, vivían bien, tenían sus propiedades, tenían sus ahorros, tomaban el mejor vino, pero estaban lejos de Dios. Es lo mismo que yo les diga, mis queridos hermanos, tengo un piso en Dubái, tengo una Ferrari de oro, porque claro, como ya todo el mundo tiene roja, yo tengo una Ferrari de oro. Como los mejores manjares, tengo una cuenta en el banco, todo, y Dios está conmigo. Vos decís, qué mal que la está pasando el hermano Sebastián. Sí, el tema es que está en cautiverio viviendo en el mundo. Pero el tipo la está pasando bomba. Entonces, el cautiverio era de que estaban viviendo lejos de Dios. Ese era el problema. Marjorie López, ahí conectada en TikTok. Muy bien, hace rato que no andaba por TikTok. Así que, y poquitos conectados. Ayúdenme con el tap tap. Den un poquito de tap tap. Alguna moneda como me dieron recién. Gloria a Dios por todas las monedas virtuales. Bueno, acá estamos viendo de que Dios está despertando a todas estas personas, y acá es donde vamos a decir, este está loco, porque va a dejar todo el confort de Babilonia para ir a Jerusalén, sin nada, a edificar y a levantar una tierra. Pero esto solamente puede suceder si hay este avivamiento. Si hay esto puede suceder si hay un despertar. Por eso estamos hablando de que Dios despertó el espíritu de Ciro. También ahora está despertando el espíritu de su remanente, de su pueblo. Esto tiene que pasar, mis queridos hermanos. Yo quiero que sea mi pueblo. Si no es en vano vamos a estar caminando en la religión, chocándonos con cosas. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando a unas personas el Señor le despertó el espíritu. Se tienen que dar cuenta, tienen que tener el discernimiento de que es una persona que ama a Dios, de que es una persona que ama la santidad, de que es una persona que pese a todo tiene fe, es prudente, perdura, es manso. Se van a dar cuenta rápidamente cuando una persona el Señor le despertó el espíritu, como está diciendo acá. Van a ver características de una oveja. Pero bueno, acá está diciendo que todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa en Jehová, la cual está en Jerusalén. Bueno, anoten, punto número 1. Vamos a ver 5 principios en todo lo que es esto de volver a Jerusalén. El punto número 1 es que el Señor te despierta. Partimos desde ahí. Si el Señor no te despierta, no te sirve de nada. Así que de nada te sirve que te compres la mejor corbata, un zapato blanco, que vayas vestido de blanco a una iglesia y que digas aleluya y tengas un vocabulario religioso. No te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Bueno, versículo número 6. Miren lo que acontece. Acá se pone cada vez más lindo, miren. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro. Fíjense que ahora se cumple lo que había firmado Ciro. Ciro le dijo, muchachos, ayuden a sus vecinos, ayuden a todos los judíos que se están a punto de ir a Jerusalén. Y miren cómo Dios toca ahora a los que estaban a los alrededores. El Señor está tocando no solamente el corazón de Ciro, sino que ahora está tocando el corazón de los pobladores de Babilonia, que de una manera generosa y voluntaria le están dando riquezas a los judíos para que vuelvan a su tierra. Dios está poniendo los medios. Dios está sustentando la obra. Así que, mis queridos hermanos, si Dios está sustentando, gloria a Dios. Entonces acá nos dice que les ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Fíjense, y acá aparece algo que es el dinero. Atento con esto, y esto quiero hablar un poquito. Acá lo que quiero hablar un poquito de el dinero. Fíjense que el Señor sustenta la obra. El Señor te da los recursos económicos para que hagas la obra.
Fíjense que, ¿cuál es el tema? Acá estos judíos que van a volver a Jerusalén podrían decir, bueno, tenemos plata, tenemos oro, tenemos bienes, tenemos ganado, ¿qué hacemos? Y yo me compro una casa en Cancún. Y esto es lo primero que tenemos que entender. El Señor te bendice. Y acá estamos viendo que el Señor sí te bendice. ¿Qué hacemos con el dinero? Esta es la pregunta. Primero mi casa, primero mi auto, primero todo, primero, y si me sobra le doy algo a Dios. Esto es lo que es el pensamiento de muchas personas. Yo no digo tampoco que uno rife su casa y venda, no, yo estoy hablando de que los recursos que el Señor nos da, cuando nos despierta el Espíritu del Señor, lo que empieza a pasar es que lo material lo vemos como espiritual. ¿Qué significa esto? Que todos los recursos que uno tiene, piensa cómo lo voy a utilizar para Dios. Esto es lo que hace un espíritu despierto. El que no tiene este espíritu despierto, todo lo que recibe es para mí. Lo pongo en el banco, lo guardo, ahorro, para vivir 40 años seguro y tranquilo sin problemas económicos. Para la obra nada, nada, no se me ocurre nada. No solamente cuando me piden ofrenda, bueno, le doy lo que me sobra. Eso es el carácter de una persona que no se despertó espiritualmente. Pero acá estamos viendo que el Señor a estos que despertó espiritualmente, este dinero no es para ellos y para decir, bueno, es para mi confort. No. Estas personas dicen, esto es para levantar el templo de Jerusalén. Esto es para levantar mi templo. Esta gente se puso la camiseta, ¿eh? Y esta es la pregunta. ¿Tenemos la camiseta para la obra de Dios? Yo les digo, por ejemplo, no sé, las cosas mínimas que vivimos, por ejemplo. Ustedes vieron que antes del encuentro, todos se comprometieron con la causa, vamos a hacer un encuentro de damas. Bueno, vamos para un fotógrafo, dale, bueno, ponemos para esto, ponemos para lo otro. Yo puse de mi bolsillo, el pastor Marcelo Gianelli también, el doctor Enuel Hernández nos ayudó por otro lado. Gente que se pone que las cosas materiales la ven como espirituales. Esto es lo que hace un espíritu despierto. Y esto no es doctrina de la prosperidad para sacar dinero, ¿eh? Ustedes saben que yo no hago esas cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es que lo que el Señor nos da, empezamos a tener ojos espirituales. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ahí vos decís, bueno, conseguí un buen trabajo. Conseguí un buen trabajo y puedo sustentar todo. No me falta comida, tengo techo, tengo abrigo, puedo vivir bien. Pero la pregunta sería ¿para qué Dios me está dando este dinero? ¿Para que la pase bomba y tenga dinero en el banco y viva tranquilo? No estoy enseñando que si tenés ahorro los reviente y esas cosas. Yo lo que te estoy diciendo es que estás comprometido con la obra de Dios, sea la que sea. Y estar comprometido con la obra de Dios no es solamente ir a la iglesia y ofrendar y diezmar y quedarte con la conciencia tranquila. No, estoy diciendo comprometido con una causa. Bueno, estas personas van a tomar el dinero no como un bien para edificación propia o para el bienestar, sino que el dinero es una herramienta para el servicio. ¿Se entiende? Una herramienta para el servicio. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando nosotros empezamos a ver que el Señor nos bendice, lo que empezamos a ver es decir, ¿para qué el Señor me está dando este dinero? Oremos, esperemos. No empecemos a gastar a lo loco, a decir, porque el Señor quiere que seamos buenos administradores. Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, de que ahorres para que seas millonario, para que seas rico. Esa es la característica de personas que no han despertado espiritualmente, que quieren todo para sí. Van a la iglesia para que me prospere a mí, para tener una casa, para el confort. Eso es una persona muerta espiritualmente. El que está vivo espiritualmente, el que se despertó, es el que los recursos que tienen es para servir. Entonces, el punto número 1, tenemos de que el Señor nos tiene que despertar. Si no nos despertamos, vamos a ser tacaños, vamos a ver el dinero como solamente como un medio para el bienestar personal. Punto número 2, lo material ya lo vemos como espiritual. Por eso David era tan espiritual, él era millonario, rico, tenía todo, pero no le importaba eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos segundo libro de Samuel que David hace una ofrenda para el templo de Salomón? ¡Wow! Una bestia.
donó oro, donó un genio. Pero él no decía, no, esto es para mis generaciones futuras, para estar tranquilo. No, él estaba comprometido con la causa. Él daba dinero, él no tenía ningún problema. Entonces, ¿pero por qué? Porque se había despertado un espíritu. Estaba comprometido con la causa. Entonces están sirviendo. Esto es lo que estamos viendo, por eso ahora, lo que estamos viendo en el versículo número 6, que le habían ayudado con ganado. ¿Qué significa esto? De que el Señor toca al pueblo de Babilonia para que le den riqueza a los judíos. De la misma manera que el Señor tocó por ahí a tu jefe para que te contrate y para que te dé un buen sueldo y un buen salario. El Señor tocó una puerta para que entres en un lugar de jerarquía. Y esto es lo que contaba el otro día el doctor Enoel Hernández. Yo agradezco a Dios de que me haya dado este trabajo de piloto de avión. Y gloria a Dios, es el mismo Dios que abrió las puertas para que trabaje ahí. Entonces, lo que debemos entender es que lo que Dios nos da es para ver cómo servimos a Dios. ¿Para qué? ¿Cómo lo puedo invertir para el reino de Dios? Para que el evangelio se pueda expandir, para ser partícipe de la obra de Dios. No estar ajeno. Bueno, entonces acá estamos viendo de que en el punto número 2 empezamos a ver lo material como espiritual. Y esto me pasó a mí, fíjense, en un momento, les cuento paréntesis, le cuento mi testimonio de princeso cuando iba a la iglesia pentecostal. En un momento, cuando empecé a tocar fondo, a mí ya no me importaba el dinero, ¿eh? A mí ya no me importaba el bienestar, no me importaba, que sí me importaba, obviamente, mi carrera, mi estudio de grabación, todo lo que me importaba, sí, sí. Pero después llegó un momento donde tenía una aridez, donde yo iba a una iglesia que era la doctrina de la prosperidad y decían, porque Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar. Y yo decía, pero yo no quiero ser bendecido, no quiero ser prosperado, yo quiero otra cosa, no me importa el dinero, de verdad lo decía. No me importa el dinero no me hace feliz. Estaba como enojado con esas cosas porque me infundían de que tenga codicia y avaricia por las cosas materiales y yo no quería eso. No era mi sueño, no era mi anhelo. Yo había algo una paz que no tenía. Yo me quería encontrar con Dios, ese era el tema. Pero ahí es donde uno empieza a dejar las cosas del mundo. Se empieza a despertar y uno empieza a ver las cosas espirituales, a valorar las riquezas espirituales. Entonces, después cuando vos decís, vivimos como Juan el Bautista, con chaleco de camello y así, comiendo, no, tampoco eso. Debemos tener un sustento, pero no es lo primordial, no es lo que anhelamos. Por eso, fíjense primera de Timoteo 6:17. Vamos a primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo, de Timotín. Primera de Timoteo. Uy, me pasé. Y en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, miren lo que dice. A los ricos de este siglo, fíjense que está hablando a las personas que aman el dinero de este siglo, de esta vida terrenal, manda que no sean altivos. Miren lo que es este mandato, que no sean altivos, que el dinero no te haga un soberbio, un arrogante. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Esto nos está hablando. A ver, ¿podés ser rico? Sí, no estoy diciendo que tenemos que ser pobres, tener los zapatitos rotos, los bigotitos y decir, yo como muy poquito al día y eso es ser humilde. No. Podés ser rico como David y humilde y ver las cosas como esto. No pongan las esperanzas en las riquezas. Mis queridos hermanos, no estemos pendientes de las cosas vanas, de las cosas huecas, de las cosas de este mundo. Mientras tengamos techo, sustento, comida, gloria a Dios. Parece que no, si no te ganás la lotería, si no tenés un crucero, un avión privado, hasta ahí no paramos. Pero acá está diciendo que ni pongan la esperanza en las riquezas, en las cuales son inciertas. Ahí no va a estar tu felicidad, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, este es el pasaje que tenemos que hacer. Dejar de ver las riquezas como una cosa, como algo terrenal, sino que ver las riquezas como algo espiritual. Y esto es lo que decimos a veces. ¿Vieron cuando hablamos de los hermanos que viajan para los encuentros reformados y estas cosas? Y a veces decimos, no es lo mismo ir de vacaciones
y gastar dinero en cosas de vacaciones que gastar dinero en estar con hermanos, en ir y estar compartiendo y edificarse y estar en la obra. ¿Se entiende? Entonces, uno pasa a ver las cosas materiales como espirituales. Ese es el punto número 2. Vamos con el versículo número 7. ¿Cómo está el grupo? Me estoy cansando. ¿Cómo andan ahí? Natuar, ¿cómo están? Muy bien, Mekele. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Acá escuchando. Muy bien, me parece perfectillo. Bueno. Ahora ya empezamos a ver de que Dios nos muestra que empezamos a valorar las cosas espirituales y no las materiales. Y las cosas materiales las representamos como espirituales, como una herramienta para el servicio. Y miren lo que acontece ahora en el versículo número 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Qué es lo que había acontecido acá? Bueno, ¿se acuerdan que en el capítulo número 5 de Daniel habíamos visto ayer que estaba, ¿cómo se llamaba? Belsasar, que no sé si era el hijo directo o un medio hijo o un nieto, daba igual, pero era el rey que sucedió a Nabucodonosor. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estos utensilios, ¿qué eran los utensilios? Era todo lo que era para el servicio en el templo de Salomón, era todo de oro. Entonces, Nabucodonosor, cuando profanó el templo y tomó todos los utensilios, esto fue en la primera expedición, lo primero que empezó a llevarse fue los utensilios, todo lo que valía, todo lo que era de oro. Entonces lo llevaron y lo tenían en la casa, en un templo de sus propios dioses. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando estaba Belsasar, la noche donde va a caer su reinado, estaban emborrachándose en orgías, viviendo tan alegremente, y empiezan a beber con los utensilios y a utilizar todo lo que eran los instrumentos, desafiando a Dios con todos los instrumentos que eran para el servicio en el templo. Y miren lo que es Dios, que ahora va a devolver estos instrumentos a su lugar de origen, al templo. ¡Wow! ¡Qué Dios divino! Pero miren lo que pasa. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vemos es que, ¿qué va a representar los utensilios? Los utensilios representan ya, ahora no tiene que ver con las cosas materiales como el dinero. Los utensilios representan los instrumentos que Dios utiliza para el servicio. Los utensilios eran los instrumentos de Dios. Acá estamos viendo que ahí es donde todos estos instrumentos servían en el templo. Bueno, estos utensilios somos nosotros. Nosotros somos los instrumentos para el servicio de Dios. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que Dios está llevando a Jerusalén a sus instrumentos, sus herramientas para servir. Esto es lo que está representando espiritualmente. Miren lo que dice versículo número 8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos de Mitrídates, tesorero. Bueno, recuerden que estos son nombres babilónicos, por eso suenan medio raros, Mitrídates. Así que bueno, si le quieren poner el nombre a sus hijos, Mitrídates estaría bueno, ¿no? Mitrídates. Mitrídates, vení para acá. Bueno, se me traba un poco, pero bueno, eran nombres babilónicos. Entonces, este era el tesorero, o sea que Mitrídates, que tenía el control de toda la tesorería de Babilonia, todo el control, dice, bueno, esto que es de oro y vale mucho, que es de Jerusalén, bueno, se lo damos a los judíos para que regresen al templo. Esto era todo lo que era el decreto de Ciro. Entonces Mitrídates, el tesorero, el cual los dio por cuentas a Sesbazar, príncipe de Judá. Acá aparece alguien, remárquenlo, Sesbazar. Sesbazar, esperen que lo anoto. Uy, no me anda la lapicera. Bueno, lo marco acá con esto. Acostúmbrense a marcar nombres importantes y todo. Bueno, Sesbazar lo vamos a conocer como Zorobabel.
que este es un gobernador de Judá. Acá está diciendo Sesbazar, príncipe de Judá, que es como un gobernador, una persona que está el gobernador de Judá. Bueno, Sesbazar recibe esto de parte del tesorero y lo que está haciendo es que él va a ser el encargado de llevar todo acá. Zorobabel va a tener un rol muy importante. Entonces, miren lo que acontece. Acá ya estamos viendo que el príncipe de Judá recibe todos estos utensilios, lo van a llevar al territorio de Jerusalén. Versículo número 9. Y esta es la cuenta de ellos. Miren, esto va a ser como muy loco, porque nosotros lo vemos y decimos utensilio, aparecen números, instrumentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Y miren lo que acontece. Versículo número 9. Esta es la cuenta de ellos. Se empieza a hacer un recuerto. Es como que el tesorero Mitrita te dice, bueno, mira, te doy esto, es como que le hace una lista de todo lo que le está dando. Esto es lo que había robado Nabucodonosor del templo hace varios años antes, más de 70. No puedo sacar la cuenta ahora, pero miren lo que dice. Esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, atento con esto, 29, ahora se muere cuando les cuento algo. Versículo número 10, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Decimos, wow, qué números. Versículo número 11, todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo hizo llevar Sesbazar con los que subieron al cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bueno, acá hay un montón de cosas y recuerden que los utensilios significan las herramientas, los instrumentos de Dios para el servicio. Por eso los utensilios eran de oro, eran de alto valor. Es como que son las personas que están al servicio de Dios. Dios tiene... ¿Y qué vemos acá? ¿Por qué vemos todo esto? Esto es que va a ser restaurado de Babilonia y van a ir a ser utilizados en Jerusalén, en el templo. Y puede ser que por ahí vos estés perdido en el mundo y que tengas un llamado de parte de Dios a servir y que estés perdido en el mundo y que el Señor después de un tiempo te volvés y te vuelve a utilizar. Sí, puede ser que el Señor te dé nuevas oportunidades y todo. Fíjense que acá aparecen todos números que son números redondos, por decir así. Por ejemplo, aparecen 30 tazones de oro. Es como decir 30 tazones de oro, un número redondo. 1000 tazones de plata, decimos, wow, un número redondo. 1000, es como decir que se está redondeando. Y 29 cuchillos, aparece 29. ¿Por qué no llegó al 30? ¿Por qué no puso 20? ¿Por qué 29 cuchillos? Esta es la pregunta. Entonces, sigue con todos los números. 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, otros 1000 utensilios, todos números redondos. Lo primero que estamos viendo es que Dios tiene el control de todo, no se le escapa nada. No se le escapa nada, es como decir, todos los instrumentos que están al servicio de Dios están todos contados. Los utensilios de plata, los tazones de oro, todo está contado por Dios, no se le escapa nada y los que van a volver, vuelven y no se pierde nada. Por eso lo que estamos viendo es que el buen pastor, vemos que cuida las ovejas, no se le pierde ninguna. Entonces acá estamos viendo que el Señor tiene el control de todos los utensilios, que el Señor tiene el control de todo lo que es las personas que están al servicio de parte de Dios. El tema es que decimos 29, y yo me moría la risa por un predicador que lo había enseñado. Esta parte de los 29 cuchillos me moría la risa, porque ¿qué es lo que representa esto de los 29 cuchillos? 29 cuchillos es como que falta uno. Un cuchillo se perdió. Esto no significa que la salvación se pierde, pero estando en Babilonia hay cosas que perdemos. Hay cosas que estando en Babilonia, en el mundo, nosotros perdemos. Un día que perdés que no adorás a Dios. Un día que perdés de que no orás a Dios. Un día que perdés
que ensuciás el nombre de Dios, que pecando airás a Dios, un día inútil que no es productivo, donde no servís. Entonces, de estas cosas está hablando estos 29 cuchillos, cuando vos podrías estar sirviendo, pero algo perdiste por estar en Babilonia. Y me da risa porque el predicador... Ay, me golpeé el codo. El que estaba enseñando esto... Esperen que me río porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Él dice que estaba leyendo la Biblia y que iba en el colectivo. Él iba leyendo la Biblia en el colectivo y estaba viendo todo esto de los instrumentos, de los números, todo. Y dice que cuando empieza a entender esto de los cuchillos, de que uno pierde cosas en el mundo, de que uno dice, ay Señor, yo en el mundo cuántas cosas perdí por no servirte, por estar perdido en el rock and roll, en el adulterio, en robando y no te pude servir, cuánto he perdido. Entonces dice que cuando ve esto de los 29 cuchillos, empieza a llorar y claro, se empezó a derramar en llanto porque como que veía, como decir, lo que uno pierde cuando está lejos de Dios, que uno es instrumento de Dios pero se ha alejado y hemos perdido cosas. Y dice que iba en el colectivo y se puso a llorar, dice. Y dice que uno que estaba al lado dice, Señor, ¿está bien? Y él llora. Y agarra y le dice, 29 cuchillos, le dice. Ay, cómo me hizo reír, me acuerdo y me muero. 29 cuchillos, le dice. Claro, el otro no entendía nada, pero bueno. Ay, cómo me hizo reír ese predicador. Bueno, yo tengo un humor muy infantil. Ustedes saben que yo no me río de cosas, yo me río de estupideces, pero bueno. Ay, cómo me hizo reír. Bueno, entonces, en palabras, mis queridos hermanos, la pregunta es, todos ustedes, que el Señor despertó su espíritu para servir, ¿quién de ustedes nos dice, ay, cómo perdí tiempo en el mundo? ¿Cómo perdí tiempo, horas de mi juventud, la mejor edad de mi juventud por no seguir a Dios? ¿Cómo perdí tiempo en servir a Dios? Cuando hoy decimos qué agradable es servir, enseñar, predicar, servir en todo lo que sea para la obra. Qué bendición, qué lindo. Pero bueno, estamos viendo cómo en Babilonia hay cosas que se pierden y no vuelven más. Entonces esto es lo que representaba el cuchillo. Basta que me río de vuelta, basta. 29 cuchillos, esta es increíble. Ay, bueno, basta, pónganse serios, basta. Y dejen de reírse con mi risa, es la que tengo. Bueno, entonces acá estamos viendo que Belsasar va a recibir todos los utensilios. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto, sí, muchos nos lamentamos de que no conocimos a Cristo antes. Sí, todos nos lamentamos. Pero bueno, el Señor tiene el tiempo perfecto, en eso tenemos que estar consolados. Bueno, fíjense lo que está diciendo ahora. Acá está nombrando todos, todo lo que son los utensilios. Por ejemplo, de estos 29 cuchillos, me imagino que lo utilizaban para desgollar los animales, para cortar los panes de la mesa de la proposición. Bueno, todos eran instrumentos para servir. ¿Qué es lo que significa esto, mis queridos hermanos? Acá están todos los que van a estar al servicio de Dios. Acá están todos los que son los instrumentos para servir. Entonces, me imagino que ahora Belsasar está teniendo en sus manos todos los utensilios. Qué lindo, qué agradable.
Y acá tenemos el tercer punto. Recuerden que el punto número 1 es que Dios te despierte el espíritu. Punto número 2, que lo material lo vemos como espiritual ya cuando se nos despierta el espíritu. Y en el punto número 3, a nuestros consiervos, a nuestros hermanos que están al servicio de Dios, ya lo empezamos a valorar así como Dios te valora. Este es el punto número 3. Valoramos como Dios te valora. Entonces, ¿qué significa esto? Yo me gozo. Por ejemplo, hoy hice un vivo con Will, estábamos hablando de Dante Gebel y las herejías que hace, bueno, todas esas cosas, pero yo cuando estoy con él me gozo, y él se goza conmigo, y como que hay un aprecio, y yo valoro mucho lo que hace él con su canal, el contenido, el valor que tiene para denunciar a los falsos maestros, cómo lo atacan, y él lo mismo conmigo, y me gozo, yo valoro los instrumentos de Dios, pero en todos los sentidos. En el encuentro de damas, acá por ejemplo Gaby Oresoli estuvo partiendo los chocolates, estuvo decir, me gozo en eso. Me gozo porque valoro personas que para el encuentro reformado viajaron horas, atravesaron fronteras. Yo me gozo y valoro los instrumentos de Dios. Por ejemplo, el fin de semana que viene para Buenos Aires Javier, el pastor Javier Belandría. Viene para Buenos Aires y yo me gozo con mis hermanos, con mis consiervos que están sirviendo con los utensilios, ¿se entiende? Yo lo valoro. Y le dijimos, justo el sábado iba a predicar yo en la iglesia. Le digo, no, vení, predicá vos, que venís de visita, traenos un mensaje, una palabra, te vamos a invitar a comer. Todo lo que esté al alcance es porque valoramos a los utensilios. No es que los despreciamos. Por eso, cuando vos valorás a tu pastor, no vas a estar diciendo, ay, mi ofrenda, mirá, los zapatos que se compró es gracias a mi ofrenda. No, no vamos a estar haciendo esas cosas. Vas a valorar a tus hermanos que están sirviendo. Yo me gozo con el doctor Enuel Hernández, con Juan Camilo Tobar, que siempre hacemos estudios, videos, tenemos proyectos, y me gozo porque son instrumentos de Dios. Entonces, bueno, ahí está Celeste, la moderadora, que va a borrar a todos los cabezas de termo que están ahí molestando, así que ella tiene toda la libertad de bloquear y eliminar a quien quiera. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? De que nosotros, ya en el tercer punto, valoramos lo que Dios valora. ¿Se entiende? Nosotros empezamos a valorar a nuestros hermanos, a todos los que están en el servicio. Por eso, mis queridos hermanos, hay personas que valoran. Por ejemplo, yo cuando escuché por primera vez al pastor Boni Lozano y empecé a estudiar y empecé a afianzar la doctrina y empecé a edificarme, yo estaba totalmente agradecido y lo valoro. Yo valoro que el Señor utilice un hombre así, pero en todo sentido, no solamente con los predicadores, sino con todo. Con hermanos, cuando pedimos una donación para alguien que necesita y que hermanos lo hacen, me gozo con la generosidad de los hermanos. Me gozo con los instrumentos de Dios. Por eso hay un afecto genuino, verdadero, no empalagoso de que, ay, nos amamos mucho. No, se valora. Se valora cuando el pueblo de Dios está sirviendo. Celeste está, no le dan los dedos de tanto que está eliminando. Y sí, en TikTok se llena. Muy bien, María de Jesús. Ah, María de Jesús, María Bustamante. No, sí, porque no llego a ver, estoy medio chicato. Bueno, Mari, me gozo el viaje que hiciste, tantas horas de viaje por estar con los hermanos, me gozo. Empezamos a valorar el esfuerzo. No es que nosotros nos preocupamos, no es que nosotros no nos preocupamos, que cada uno haga la suya. No, eso es lo que empezamos a ver. Entonces, acá estamos viendo que valoramos lo que Dios valora. Qué lindo. Y acá estamos viendo que los instrumentos, los utensilios en la mano para ir a servir. Franklin, ¿cómo anda Franklin? Bueno, hasta acá estamos bien. Los 3 puntos que vimos hasta el momento. Capítulo número 2. Vamos a ver que en el capítulo número 2, ahora nos va a mostrar los que volvieron con Zorobabel. Zorobabel es este gobernador de Judá, recuerden. Zorobabel o Sesbazar
es la misma persona, porque a veces va a aparecer como Sesbazar o como Zorobabel, y por ahí traen confusiones, pero es la misma persona. Así que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Zorobabel. Acá vemos que le da todos los utensilios a Zorobabel, a Sesbazar, que es el gobernador de Judá. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora se tiene que ver la fe va a ser probada. Tienen 1400 kilómetros de distancia. Y yo sé que algunos decimos, bueno, ¿cuántas horas de vuelo son? Y bueno, 1400 horas por ahí las haces en pocos minutos. Pero no, acá la tenían que hacer a pie. Dejar su vida pasada de Babilonia e ir a una tierra que está en ruinas. Y esto por eso es lo que cuesta, mis queridos hermanos. Cuando estamos en el rock and roll del mundo, cuesta mucho dejar todo y volver a Jerusalén, volver a ese primer amor. Por eso yo lo que siempre les digo es que a mí, yo cuando dejé el primer amor, me costó horrores volver. Me costó horrores, me dormía donde leía un poquito, me dormía, me cansaba, leía un versículo bíblico y estaba pensando en cosas del mundo, estaba afanado con otras cosas, preocupado. Cuesta un montón. Pero bueno, son 1400 kilómetros de distancia a Jerusalén. Estos fueron de 5 a 6 meses en el desierto, hermanos. Esto no era un viaje que decimos, ay, bueno, el viaje estuvo difícil, estuve 24 horas. No. Acá estuvieron 5 a 6 meses aproximadamente caminando. Entonces, todos juntos van caminando por el desierto, miren la aridez del desierto, despojándose de toda Babilonia para ir a Jerusalén a levantar. Entonces, en simples palabras, lo que están haciendo estas personas es están dejando todo por Dios. Esto se llama sufrir por servir. Porque obviamente que yo creí que tenía un ministerio llamado a andar en avión privado, conociendo el mundo, en hoteles 5 estrellas, que me abran la puerta a la hora de ir a predicar, que me lleven un paraguas, como andaba Carlos Harrigan por ahí con un paraguas. Yo pensaba que esa era mi vida, que iba a andar por los mejores países del mundo, probando las comidas exóticas y conociendo gente importante. A muchos les gustaría tener ese tipo de ministerio. Pero el tema es que va a haber que sufrir por servir. Por eso ustedes se van a dar cuenta que el servir, uno tiene que tener valor. Ahí se va a ver tu fe, si tenés valor. Bueno, capítulo número 2. Y acá nos empieza a decir, por ejemplo, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Entonces lo que va a decir ahora es que los que salen de Babilonia a Jerusalén, estos son los hijos que salen del cautiverio. Salen los que Dios le había tocado el espíritu, le había despertado el espíritu. De aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá. Entonces acá está el pueblo que el Señor llama para que vayan y los empieza a nombrar. Cada uno a su ciudad. Fíjense qué loco que lo que estamos viendo acá es que cada uno a su ciudad. Dios está empezando a poblar la tierra de Israel con sus ciudadanos. O sea que no se van a perder, no es como las tribus del norte que se perdieron. No, acá el Señor las protege y las guarda. Bueno, miren lo que dicen. A cada uno su ciudad. Versículo número 2. Los cuales vinieron con Zorobabel. Este es el gobernador de Judá, Zorobabel. Este va a aparecer mucho. Entonces, él es como el cabeza que los va a llevar a Jerusalén. Jesúa, acá vamos a ver este hombre que va a estar involucrado con el sacerdocio, Jesúa. Nehemías, este no es el Nehemías que aparece en el libro de Nehemías, que es contemporáneo y se va a complementar, porque Nehemías va a ser el que va a levantar el muro. Pero vamos a ver que Esdras se va a encargar de levantar el sacerdocio, de que vuelvan la enseñanza al pueblo y todo. Entonces acá aparece, vinieron con él. En este primer viaje estamos viendo que vinieron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, qué buen nombre este, Reelaías, Mardoqueo, que este no es el Mardoqueo de Esther, Bilsam, Mispar, Bigbai,
Reum y Bana. Bueno, estas son las personas, los líderes que están llevando en este viaje a Jerusalén. Y ahora nos empieza a decir, miren lo que dice ahora, versículo, dice, el número de los varones del pueblo de Israel. Empieza a nombrar ahora los varones del pueblo, empieza a nombrar todo. Y acá yo sé que aparecen nombres que si se quieren dormir se los leo todo y se mueren de aburrimiento. Por ejemplo, los hijos de Paros, 2172. ¿En qué les puede edificar que de los hijos de Paros hay 172? Bueno, porque van a empezar a ver números y esto lo que nos va a traer es confusión. Pero lo que sí tenemos que entender es que a Dios no se le escapa uno. Miren el control. De los hijos de Paro, 2172. Ese número es lo que ya Dios tenía preparado. Fíjense, los hijos de Cefatías, 372. Entonces, empiezan con cada uno de los nombres de estas familias y el número de las personas que van a ir a Jerusalén. Entonces, nos empieza a mostrar cosas que Dios tiene el control de todo. Miren que, por ejemplo, a ver, vamos a algunos versículos más. El versículo 23, miren, vamos al versículo número 23. Los varones de Anatot, 128. Miren, acá aparecen 128 hombres de esta región que se llama Anatot. ¿Por qué le estoy llevando a esto? No sé si se acordarán esto, pero esto lo estudiamos. Jonathan García, ¿cómo andás? De Buenos Aires, muy bien. Vamos a Jeremías, capítulo número 32, versículo número 6. Vamos a Jeremías. Y recuerden este nombre, Anatot. Jeremías 32, 6. Jeremías 32, versículo número 6. Miren lo que acontece. En el capítulo número 32 nos dice que Jeremías compra la heredad de Hanamel. Acá nos muestra de que Jeremías, en el medio del rock and roll que estamos viendo de que, miren lo que está aconteciendo. En el versículo número 2, por ejemplo. Bueno, vamos al versículo número 1, les digo desde acá. Palabra de Jehová vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá. Fue el año 18 de Nabucodonosor. Bueno, estaban en el medio del rock and roll de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia sitiaba Jerusalén. Jerusalén estaba sitiada. Nabucodonosor estaba a punto de conquistar todo. El profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Jeremías preso, Babilonia a punto ya tenía sitiado todo, a punto de destruir todo. Era todo un desastre, un rock and roll importante. Y miren lo que dice en el versículo número 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, versículo número 7, he aquí, Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot. Anatot era una tribu sacerdotal. Dice, porque tú tienes derecho a eso para comprarla. A ver, mis queridos hermanos, ¿qué pasa acá? ¿Por qué lo llevo hasta acá? Jeremías está a punto ya, Dios decía de que iba, Jeremías estaba profetizando de que Nabucodonosor iba a destruir todo. Pero ahora Dios le está diciendo de que compre la tierra de Anatot, que compre un terreno. Jeremías diría, Dios, ¿te parece que estoy como para comprar un terreno? Estoy preso, me persiguen por todos lados, mi pueblo me azota, Nabucodonosor nos está por destruir a todos, y lo que menos tengo pensado hacer es comprar una heredad, comprar un terreno. Entonces, bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, al final del versículo número 8 nos dice, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Dios. En simples palabras, sabe de que tenía que comprar ese terreno, no sabía ni para qué, y era de parte de Dios. Por eso dice el versículo número 9, y compré la heredad de Hanamel,
hijo de mi tío que estaba en Anatot. ¿Qué estamos viendo acá? Lo que significa esto es que compra la heredad y después vamos a ver que cae Jerusalén. Van en cautiverio. Y nosotros decimos, ¿de qué te sirve esto? Bueno, Jeremías había comprado su heredad. Y miren qué locura que ahora, después del cautiverio, están volviendo a su tierra. Esto es lo que decimos de que nosotros compramos nuestra heredad. Nosotros no es que las compramos, Dios nos da su heredad, que es en el reino de los cielos. Puede ser que estemos viviendo en Babilonia, puede ser que estemos con el rock and roll del mundo, pero hay una heredad que tenemos. ¿Se entiende? Por eso, en el versículo número 23, miren la fidelidad de Dios, qué increíble. Los varones de Anatot, 128, o sea que se vuelven 128 personas a la tierra de Anatot. La heredad que había una heredad que había comprado Jeremías. Entonces está hablando de que están volviendo a la tierra que Dios les había prometido, que Dios les había dado, y Dios les guardó todo, le cuidó todo. ¿Se entiende lo que es invertir? Se entiende que Jeremías invierte en las cosas de Dios. Se entiende que Jeremías invirtió en Anatot, en esta tierra, que era una tierra sacerdotal, compra una heredad. Y ahí estamos hablando que ahí está el pueblo de Dios. Es ahí donde tenemos que poner nuestros tesoros. Esto es una mirada espiritual. Bueno, solamente eso les quería decir, que los varones de Anatot, que eran 128, que van a la tierra de Jeremías, en el versículo número 26 de Esdras, capítulo número 2, los hijos de Ramá y Jebam, ¿qué vemos acá? Ramá era la tierra de Samuel, ¿se acuerdan? Entonces vuelven a su tierra, vuelven a ser poblados, todo lo que estaba deshabitado. En el versículo número 28 nos dice los varones de Betel y de Jaí. Acá hay mucha historia. Acá comienza la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿vieron cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos? Dice que sale de Ur de los Caldeos y dice que se cansó y paró, puso una tienda entre Betel y entre Jaí, que no sabía hacia dónde ir. Que Jaí significa tierra desolada o tierra de destrucción, algo así, y Betel era casa de Dios. Entonces era como que estaba indeciso. Pero bueno, vemos que hay mucha historia. Dios le está dando la tierra, están recuperando su historia, están recuperando su identidad. ¿Se entiende? Todo muy, muy, muy lindo todo esto. Versículo número 36. Porque no les voy a nombrar todo porque si quieren después lo leen, pero bueno. Miren lo que dice en el versículo número 36. Los sacerdotes, fíjense que habían sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Bueno, acá aparecen sacerdotes. Bueno, fíjense que estos sacerdotes no podían practicar el oficio, no hacían sacrificios, no podían servir oficialmente en el día de reposo. Tenían sus ceremonias, pero no podían porque no estaban en el templo. Entonces ahora el Señor los está llevando a su tierra para edificar y que vuelvan a servir ahí. Versículo número 41. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Bueno, fíjense que acá el Señor está enviando gente para adorar, está restaurando todo. Qué lindo cuando está levantando cantores, que el Señor los está levantando, que despertó su espíritu. Son adoradores. No como Jesús Adrián Romero que toca el piano y dice, bueno, lloran un poquito y dicen, eso es un adorador. No, ese es un hombre que vende discos, pero no es un adorador. Bueno, el Señor está levantando a los cantores. ¿Ven cómo el pueblo se empieza a unir y se empiezan a juntar para ir a Jerusalén? Versículo número 43. Los sirvientes del templo, los hijos de Sila, los hijos, bueno, aparecen muchos nombres, pero aparecen los que van a servir en el templo. ¿Se entiende? El Señor ya tiene preparado a su gente que van a los instrumentos, los utensilios que el Señor va a utilizar. Qué lindo todo esto. Versículo número 58. Le estoy recortando un poco porque si no nos volvemos locos con tantos nombres, tanto. Nos dice que todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón. Entonces acá estamos viendo que los sirvientes para el templo de los hijos de Salomón. Entonces, está armando el equipo para el servicio. Qué lindo. Y qué lindo cuando el Señor hoy en día está levantando su pueblo. Está sacando a pastores que por ahí están con la sana, con doctrina torcida, que están recuperando la doctrina, la palabra, que están volviendo a la santidad, adoradores que adoran a Dios, oradores, gente que sirve. Qué lindo, ese es el pueblo de Dios.
Vamos con el versículo número 62. Miren lo que dicen. Atento con esto. Y quiero ver que me digan qué es lo que les parece. Estos buscaron sus registros, nos está diciendo. Acá nos dice que estos fueron. Estas personas, hay algo. Es raro y hasta feíto con esto. Miren lo que dice. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Acá hay personas que empezaron a buscar su genealogía. Claro, imagínense que aparece una persona y dice, no, yo soy sacerdote, yo soy levita. Y empiezan a buscar en la genealogía. ¿Vieron que hoy en día cualquiera dice, yo soy pastor, yo me levanto como pastor y la gente le dice, amén, pastor? Pero en este caso, habían personas que dicen, yo soy sacerdote, yo soy de Leví, descendencia de Aarón. ¿Cuál es el tema? Los empezaron a buscar en los registros. Los judíos tenían estos registros, estas crónicas. Entonces buscaron en el registro de genealogías y no fueron hallados. No, Juanito, vos no estás en la lista, vos no sos sacerdote. No, pero yo soy sacerdote, pero yo vengo de descendencia de sacerdotes, ¿no? No, pero vos no estás en la lista. Y nos dice que fueron excluidos del sacerdocio. O sea que estos eran sacerdotes falsos, que el Señor no los puso, pero ellos se autonombraban sacerdotes. Miren lo que dice. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdote para consultar, con Urín y con Tumín. Acá estamos viendo que los sacerdotes empiezan a consultar ante ciertas cosas que personas no estaban en la genealogía, en los libros, en los registros, y ellos decían que sí, yo soy sacerdote, soy un sacerdote. Bueno, los sacerdotes empezaban a consultar con el Urín y con el Tumín, que decían sí o no, eran dos piedritas que se ponían en el efod. Y bueno, ¿qué suponen que significa esto? Estos buscaron su registro de genealogías y no fueron hallados. ¿A qué les suena esto? Díganme ya, mientras tomo agua y descanso un poco. Falsos maestros, sí. Falsos profetas, sí. ¿Qué más? ¿Algún versículo, algo que les suene, que les haga familiar? ¿Qué pueden entender? Lo mismo que sucede hoy en día. ¿Cuántas personas se dicen ser pastores y no fueron llamados? Bueno, sin ir más lejos, vamos a Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 15. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 15. Y acá le está mostrando algo. Nos dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces lo que nos está mostrando es que siempre hubieron falsos sacerdotes, falsos maestros, falsos pastores, y acá nos está mostrando que no estaban en el registro, no estaban en la lista. Y acá nos está diciendo el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, al infierno. Entonces nos está nombrando eso, que dentro de todos los que iban a volver al sacerdocio en Jerusalén, habían muchos que estaban infiltrados y que decían yo soy un sacerdote y no lo eran. Por eso estamos viendo de que Dios tiene contado todos. Dios tiene desde el primero hasta el último, sabe quiénes son los falsos y todos. Bueno, versículo número 64. Toda la congregación unida como un solo hombre. ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso. Fíjense que acá vemos personas de todo tipo. Personas que ni siquiera tienen la cultura judía ya, porque tienen una cultura babilónica. Imagínense, hasta la lengua babilónica tenían estas personas. 70 años en cautiverio. Cumplidos los 70 años, ya cambió su cultura,
la religiosidad, seguramente adoraban a dioses paganos o conocían al Dios de Israel como de una manera muy superficial, muy rara, muy adaptada a ese tiempo. Entonces, lo que está diciendo ahora es que toda la congregación estaba unida como un solo hombre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que hoy estemos unidos! Y decimos personas que dicen, bueno, yo era adventista, yo era neopentecostal, yo era un apóstol, yo era un profeta, yo era un adúltero, yo era prostituta, yo era ladrón, yo era un asesino, yo era todo, y todo lo que hizo el mundo, Babilonia, con nosotros, ya con este despertar de espíritu, somos todos uno. Y esto es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, los que estamos conectados somos todo uno. Tenemos que ser todos uno. Acá no es que yo soy más que ustedes son menos, no es que el hermano Pascualín es más que la hermana Renata, no es que hay un cargo de jerarquía, no es que hay un ungido, no es que hay un papa al que se le debe someterse y darle fidelidad eterna. No, 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 todos como un solo hombre, todos en el mismo sentir. De esto es lo que está hablando. Entonces, dice que toda la congregación en el versículo 64, unida como un solo hombre, era de 42.360. Entonces acá estamos viendo el número que a Dios no se le escapa nada, tiene el control de todo. Y en el versículo número 65 nos dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337. ¿Cómo puede ser que sea tan perfecto el número de lo que Dios tenía preparado? Plenamente consciente de ser parte del cuerpo. Exactamente, ese es el cuerpo de Cristo. Somos todos un solo cuerpo, por eso, y cada uno cumple su función. En un cuerpo hay una oreja, una mano, dedos, nariz, entonces hay diferentes funciones, diferentes servicios, pero somos parte del mismo cuerpo y acá estamos viendo que están todos unidos como un solo hombre está poniendo. El mismo ejemplo. Bueno, qué lindo, acá estamos viendo que también hay siervos y siervas, qué lindo. Y miren lo que vemos ahora en el versículo número 66. Sus caballos eran 336, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Fíjense que estamos viendo hasta el número de los asnos. El Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Y fíjense que acá aparecen sus caballos. Acá vemos que van en caballos. El tema es que la palabra nos dice de que no se le permitían a los reyes comprar caballos. ¿Por qué ahora se le están dando caballos? ¿Por qué? No. ¿Por qué suponen eso? Entonces, fíjense que caballos Dios le tenía prohibido a los reyes porque los caballos representaban la fuerza de un imperio, de un rey. Es como decir, viene el ejército del rey con caballos cerrados, con caballos, con carros. Entonces representaba como decir que la gloria no es de Dios si vence una guerra, sino que es de los caballos. Lo mismo que yo tengo un ejército de guerra con 800.000 tanques de guerra, aviones, todo, para ir a la guerra. Entonces la gloria no era de Dios. Entonces Dios no quería que anden con caballos porque el mundo se jactaba de tener caballos y decir que eran un ejército poderoso. Si Dios no quería que su ejército sea poderoso por tener caballos, sino por ser el pueblo de Dios. Pero el tema es que acá el pueblo está volviendo humillado a su tierra. No es que están queriendo tener caballos para aparentar de que tienen riquezas o tienen poder. Todo lo contrario, están volviendo humillados. Entonces los caballos están cumpliendo la función de llevar las cosas que están llevando a Jerusalén. Esa es la función que están cumpliendo estos animales. O sea que estamos viendo que los animales están al servicio de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Estamos viendo que hay caballos, que hay mulas, que hay camellos, que hay asnos. Están al servicio del pueblo de Dios. Están sirviendo para llevar los utensilios. Fíjense que con estos animales están cargando los utensilios de oro para ir al templo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, bueno, yo no tengo, pero si tuviera un auto, yo lo pondría al servicio
de lo que sea para las cosas de Dios. Por ejemplo, el pastor Javier Belandría viene a Buenos Aires ahora la semana que, en estos días, el fin de semana. Yo tranquilamente digo, yo te voy a buscar. ¿A dónde vas? Al aeropuerto, te voy a buscar, arreglamos, te voy a buscar, vamos a la iglesia, te cocino, no sé. El auto estaría al servicio de Dios. Por eso acá estamos viendo que los caballos, las mulas y los camellos están al servicio de Dios. Esto es lo que quiero que entiendan. Por eso los recursos y todo lo que le están dando es para que podamos servir a Dios. ¿Se entiende? Entonces estamos hablando de esto. Y fíjense que, por ejemplo, también lo podemos tomar como el ejemplo de que, por ejemplo, las mulas. Vemos que el Señor utilizó hasta una mula. Conocen la mula de Balaam, por ejemplo. El asno representa un animal de carga. Una mula es un animal de fuerza. Y por ejemplo, una vez una persona decía, le decía decía, yo no soy inteligente, yo estudio 2 versículos y me olvido, yo no sé enseñar, no sé hacer nada, no, la verdad que no tengo el don de enseñar, pero eso sí trabajo como una mula, dice. Yo te levanto bolsas de cemento, yo vengo acá y te corto el pasto en 2 minutos, yo te camino 800 cuadras y yo te... Entonces, hay personas que pueden hacer trabajos de fuerza. ¿Se entiende? Entonces, pero esto es el pueblo. Hay cosas que yo no las puedo hacer. Y hay cosas que otras personas las pueden hacer y que yo no... Entonces, de esto se trata el pueblo de Dios. Pero todos como un solo hombre, unánime. Nadie es más que nadie, ni una persona, ni... No, nadie es más que nadie. El predicador no es más que está en la portería recibiendo a la gente para que entre. No es más. Somos todos iguales, hay diferentes funciones. Pasa que el hombre a veces le da más prestigio a ciertos ministerios que a otros, pero eso es cosa del hombre. Pero es un servicio, ¿por qué? Porque tanto como una persona que hace trabajos pesados, decir, bueno, yo trabajo, por ejemplo, por ahí está Fer Leal, no sé si anda por ahí, dice, yo soy albañil, yo en mi iglesia puse el piso, revoqué, hizo esto, gloria a Dios, yo no lo puedo hacer y si lo hago todo mal. Y lo hago por amor a Dios, me decía él. Eso es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Hay cosas que él las sabe hacer, que yo no las sé hacer. Entonces, y hay cosas que por ahí las puedo hacer yo y que no las puede hacer otro, pero no es que alguien es más que el otro, sino que somos todos un solo cuerpo. Y qué lindo cuando valoramos eso, cuando reconocemos eso. Por ejemplo, cuando entra el doctor Enoel Hernández y se pone a hablar de teología, es un genio, sabe un montón, te explica todo, se recuerda versículos, es una máquina de hablar y nos gozamos, pero yo no lo veo como una competencia. No lo veo como que a veces digo, bueno, yo no sé nada al lado de él, pero somos del mismo cuerpo. ¿Se entiende? De eso se trata el caminar. Si queremos estar en adoración, pero para eso ¿qué? Se tiene que despertar el espíritu. Entonces esto no es una guerra. De que yo le voy a pisar la cabeza al que está limpiando el piso, al que limpia el baño. Y hay pastores que entran así, inflando el pecho, diciendo, acá estoy yo, la autoridad, yo soy el ungido. Y personas dicen, sí, pastor, te llevo el maletín, pero un cachetazo en la boca hay que darle a esa gente. Perdón que me ponga así, pero tan lelos pueden ser. De llevarle el maletín al pastor, pero ¿quién es el pastor? Pastores que andan con seguridad, pero ¿qué sos? ¿Un delincuente? ¿Un mafioso? ¿Qué sos? Entonces, en el cuerpo de Dios no hay nadie más que el otro. Todos al servicio de Dios y todos nos gozamos. Entonces, acá estamos viendo que hay caballos, que hay mulas, que hay camellos, que hay asnos. Y gloria a Dios. Versículo número 68, vamos a ir terminando ya. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para edificarla en su sitio. ¿Qué pasa acá? Acá estamos viendo que estos son líderes, algunos de los jefes de las casas paternas, que estamos, los líderes. ¿Qué es lo que pasa? Acá estamos viendo que llegan a Jerusalén. Fíjense que cuando salen de Babilonia reciben ofrendas de las personas, ellos mismos dan sus ofrendas, todo para esta expedición que era una aventura.
una aventura, estamos hablando de que era un tema llegar a Jerusalén. Pero ahora llegan a Jerusalén y se encuentran con un panorama desolador. Las noticias no eran buenas. Era una cueva de chacales esto, era un lugar, era ruinas, no había nada, era inhabitable el lugar. Entonces estos jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, claro, llegan a Jerusalén y dicen, epa, estamos peor de lo que pensábamos. Claro, se empiezan a mirar entre ellos, esto está todo ruinas, acá supuestamente estaba el templo, no podemos, menos que cero estamos. Es más, tenemos que sacar todo y empezar de cero. Las cosas son muy negativas. Entonces, fíjense que estos hombres que son líderes, estos hombres que están a la cabeza y ven la situación que es crítica, dice que hicieron ofrendas voluntarias para Dios, para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. ¿Cuál es el tema? Llegaron a su casa, llegaron a la casa de Dios y vieron que la situación de ruina que habían, tenían que dar más. Y esto es lo que vemos muchas veces, lo que es un amor genuino y verdadero. La situación implica esto. La situación implica, hermano, se voló el techo de la iglesia. Tuvimos que deshabitarla y tenemos que poner un techo nuevo. Y bueno, es un tiempo donde, bueno, yo pongo más, voy a ver qué consigo. Y ese es el amor que estamos viendo de la necesidad que implican estas cosas. No es que decimos, no, yo ya ofrendé el lunes, así que a mí no me pidan, a mí no me miren. Eso es una persona que se desliga de la responsabilidad. Pero que hay personas maduras que dicen, no, la situación está crítica, yo pongo más. Gloria a Dios por estos hombres, que no les importa el dinero, que le importa la obra de Dios, que aman la obra de Dios. Entonces lo que estamos viendo es que estas personas, siempre los hombres que tienen despierto el espíritu, que Dios les despertó el espíritu, son los que más ponen, los que más dinero ponen, los que salen perdiendo. Y después les dicen, no, ustedes están robando, ustedes con los diezmos. No, la persona que realmente tiene el espíritu despierto son los que más ponen, los que ponen para la ofrenda, los que ponen para esto, los que ayudan al pobre, los que no les importa y no la sufren. Obviamente que les cuesta, obviamente que se limitan con cosas, que si están dando para esto seguramente por ahí no comen bien o no llegarán a fin de mes o no se comprarán zapatillas buenas, pero este tipo de personas tienen amor y están comprometidos con la causa. Gloria a Dios por estos hombres, gloria a Dios. Estos hombres así que no le tienen miedo a nada. Entonces acá estamos viendo que estos hombres lo que están diciendo es que hicieron una ofrenda voluntaria para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. ¿Nosotros estamos dispuestos? Si están dispuestos, les dejo mi PayPal. No es una manipulación para perder dinero y ustedes saben que yo no pido. Pero esto, lo que estamos viendo es que es para la causa, para la obra, que no es solamente darle dinero al pastor para que la pase bien, no, para la obra de Dios. Y miren lo que dice en el versículo número 69. Según sus fuerzas, fíjense qué es lo que estamos viendo, dan según sus fuerzas. Lo que tienen, lo que pueden dar, lo que está al alcance. Después vamos a ver que en estos momentos de pobreza, de que no hay dinero, empiezan a aparecer usureros del mismo pueblo de Dios que estaban bien económicamente. La gente que estaban ahí, que supuestamente pertenecían al pueblo de Dios, le van a empezar a prestar dinero porque estaban en una situación crítica muy mala económicamente y le empiezan a dar préstamos y después le empiezan a cobrar intereses. Y que al mismo tiempo eso era para la obra de Dios que ellos mismos iban a estar disfrutando. Qué gusanos que son, ¿eh? Pero bueno, a lo largo de la historia hubieron Cashluna, Maldonado y toda esa gente. Pero bueno, acá estamos viendo que según sus fuerzas dieron el tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro. Pusieron dracmas de oro. 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Entonces acá estamos viendo que ponen según lo que tenían, según sus fuerzas, lo que tenían al alcance. Entonces fíjense qué lindo como estamos viendo estos hombres que están comprometidos por la causa y no están contando las chirolas, las monedas que te doy esto, especulando que no voy a llegar a fin de mes. No, estas personas están comprometidos con la causa. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Yo les digo algo, Dios ve todo tu esfuerzo que es por amor. Cuando es por amor, cuando lo haces por algo a cambio, para que Dios te prospere o que te bendiga, bueno, ahí ya estás maldito.
Pero cuando el Señor ve que lo haces por amor, que te esforzás, que lo que haces es para la obra de Dios, que valorás la obra de Dios, es ahí donde el Señor ve todo, y es un fruto del Espíritu Santo, esa generosidad. Gloria a Dios por estos hermanos así. Y miren lo que dice en el versículo número 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Todo Israel en sus ciudades. No se perdió uno. Están los que tienen que estar. Y esto es lo que tienen que entender, que la salvación no se pierde. Que el Señor, cuando llama a sus hijos, cuando los disciplina, como estaban siendo disciplinados estos hombres, y los llama de vuelta para el servicio, el Señor te llama y no te podés negar. Algunos piensan en el libre albedrío. Pregúntenle a Jonás cómo le fue. No, yo no quiero predicar. Ay, bueno, Jonás, como vos tenés un libre albedrío, podés hacer lo que vos quieras. No. El Señor lo persiguió hasta lo hizo tragar por un pez. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Me agoté. ¡Qué viejo que estoy! ¡Qué viejo que estoy! Bueno, pero hemos terminado. Y otro estudio bíblico más. Ya tenemos el capítulo número 2 completo. Y mañana vamos con el capítulo número 3. Vamos por más, vamos. Mucho fuego de Quenquerestea quiero para el pueblo. 29 cuchillos. 29 cuchillos, me muero. Ay, me cansé. Y Lázaro también. Muy bien, Celeste, excelente, dice. Muy bueno el estudio, Mec. Mec, estos son los estudios que a nosotros nos hace mucho fuego de Quenquerestea para nosotros. A nosotros nos gusta el estudio bíblico, la palabra, versículos, historia, que haya, no sé, que haya luz, que bueno, todas estas cosas no nos vuelve loco y nos apasiona. Súper intenso, exactamente. Magela, pero bueno, yo te digo Maguela. Adriana Prieto, muy bien. David Vilches, muy bien. Siervo Fiel. Estos son los estudios que le gusta a Mec L y a todos. Muy bien. Muy bien ahí. Cuánto fuego de Quenquerestea, ¿eh? Muy lindo, dice Natalia Hernández, muy bien. Wendy dice muy bien, así que hoy se van a dormir con una porción de palabra, de Biblia. Martín, se pasa la hora volando, Seba, entre risas y entre... Me acuerdo de los 29 cuchillos. Estoy llorando en el colectivo, ¿qué le pasa? 29 cuchillos. Ay, ¿por qué me acordé? Basta, Martín, me haces acordar y me muero. Martín, con el pastor Marcelo Gianelli vamos a ir a visitarte, a Mar del Plata. Vamos a visitar también a Mari Bustamante, que está en Necochea. Así que vamos a hacer una gira ahí con los hermanos. Así que vamos a ir planificando. Así que nos vamos a ir encontrando con los hermanos, pequeños núcleos. Así que entre mate nos podemos encontrar en un McDonald's, en una casa, hacer un estudio bíblico de 5 o 6 personas, confortarnos. Nosotros... El siervo va a soñar con los 29 cuchillos. Requebrantado con los cuchillos. Es que era profundo el tema de los cuchillos. Es como que... muy bien, Iván, muy bien, gracias. Así que bueno, como le estaba diciendo, Martín Mamani, en cualquier momento te vamos a ir a visitar con el pastor Marcelo Gianelli, que ya lo conocés, no sé si lo viste en el encuentro de Córdoba, así que por ahí vamos con su familia, por ahí vamos todo y bueno, así que veremos ahí los tratos. Santa Clara del Mar es lindo, yo he ido una vuelta cuando era chico, muy lindo recuerdo. Me acuerdo que en Santa Clara del Mar en esa época estaban de moda los fichines, jugar a los videojuegos, los fichines, estaba todo el día, yo era jovencito y todo el día jugando a los videos estaba. Esa era mi diversión, todo en la playa, todo y yo jugando a los videojuegos. Siempre bienvenido. Un mini encuentro, exactamente, un pequeño núcleo, sí, una reunión, invita a tus seres queridos, el que quiera estudiar. Así que acá nosotros no buscamos ni las multitudes ni nada. Acá el pueblo de Dios cuando se une, se goza. Así que bueno, mis queridos hermanos, 29 cuchillos para todos y nos estamos viendo. Muy bien, Cristina Torres, súper buenísimo el estudio como siempre, muy bien. Mañana continuamos con el capítulo número 3. Mañana vemos que
La restauración del altar y del culto. ¡Wow! Mañana fuego, mucho fuego de quien querestea. Así que ya se los dije. ¿Te puedo hacer? ¿Qué dice? ¿Qué puedo hacer si mi marido quiere ir a la iglesia bautista y yo a una pentecostal? Andrea Ardio, y bueno, y hay que ver, hay que ver. Ya no puedo responder así en el aire porque hay que ver el contexto, qué tipo de iglesia bautista, qué tipo de iglesia pentecostal, qué tipo de doctrina. Lo ideal es que estén los dos juntos en la misma iglesia, pero bueno, ¿qué tema ese? ¿Qué tema, Andrea? Porque no puedo darte una respuesta así en el aire porque es como muy vaga. ¿Dónde te formaste teológicamente? En ningún lado. No tengo títulos ni nada de eso. Muchas gracias, Jonathan Trejo. Bueno, vamos a terminar en oración. Muchas gracias, Cristina Torres. Muchas gracias a todos. Muchas gracias que... Vamos a orar por eso, que el Señor despierte espiritualmente como despertó a este pueblo que estaba en Babilonia. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, por tu palabra, por este pueblo que se goza con tu palabra. ¿Quién diría que nosotros, que estábamos sumergidos en el mundo, en Babilonia, nos estaríamos gozando con estudios bíblicos como Esdras, Señor? Jamás en nuestra vida hubiésemos entendido algo, jamás en nuestra vida nos hubiese edificado algo como estas cosas. Gracias, Señor, porque tú despiertas en nosotros nuestro espíritu, tú abres nuestros ojos, tú nos das esa luz. Y de eso dependemos y te pedimos cada vez más que nos des hambre de la palabra, que tu Espíritu Santo sea como nuestra guía, que sea nuestro sustento, poderoso Dios, que sea nuestra agua en el medio del desierto. Te pido por cada uno de los hermanos, poderoso Dios, que están en Babilonia, Señor, que despierte su corazón, que están llamados a servirte, poderoso Dios. No hay nada más grande, no hay nada más agradable que estar a tu servicio. Te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados, que nos gozamos a la distancia. Te pedimos por los encuentros que vamos a tener con los hermanos, que nos vamos a encontrar y compartir cosas, y compartiremos el pan, compartiremos la palabra, Señor, oraremos con todo en tu nombre, Señor. No buscamos la gloria, la vanagloria, poderoso Dios, no buscamos el éxito humano, sino que lo único que queremos es agradarte a ti y ser parte de este servicio a tu reino. Gracias, poderoso Dios, te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Muy bien. Buenas noches ahí, mesa. Me cansé. Bueno, a comer algo y a dormir. Dios bendiga a todos, mis queridos hermanos. Bueno, los dejo ahí tranquilos. Mañana veo si subo un videito. Hoy subí uno de... Ay, se me cayó la tapita atrás de... Ay. Atrás del escritorio que hay 800.000 cables. Se me cayó la tapita. Y este fibrón lo utilizo para remarcar. O una de dos. O se me seca el fibrón, o corro todos esos cables que me puedo quedar electrocutado de ahí 800.000 cables, pero bueno. No sé qué tiene que ver esto con el cierre, pero bueno, ya me puso de mal humor porque lo quería mucho a este fibrón, así que ahora veo qué hago. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo. Le decía que hoy subí un video de Hugo Albornoz, que el adulterio y todas esas cosas, así que entren a mi canal, pasen a verlo, pongan me gusta, compartan, ayuden al canal, al que tenga más alcance. Así que bueno, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau.